Esto es la Cátedra de Ingeniería del Software de la Universidad Politécnica del Estado Portuguesa JJ Montilla, con la profesora María Sánchez. Yo soy Orlando Flores y les presento el proceso de desarrollo del software y el enfoque orientado a objetos, donde tocaremos de manera resumida los fundamentos del enfoque orientado a objetos, características, desarrollo de componentes, tipos, características de los componentes, estándares, documentación, metodología, fases de desarrollo. El proceso de desarrollo de software es la descripción de una secuencia de actividades que deben ser seguidas por un equipo de trabajadores para generar un conjunto coherente de productos, que es el enfoque orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos es una disciplina de ingeniería de desarrollo y modelado de software que permite contribuir más fácilmente sistemas complejos a partir de componentes individuales. Veamos ahora los fundamentos del enfoque orientado a objetos. Un objeto es aquello que tiene estado, comportamiento e identidad. Eso sería como las propiedades que lo distinguen de los demás objetos. Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura y comportamiento común. La diferencia entre un objeto y una clase es que un objeto es una entidad concreta que existe en tiempo y espacio, mientras que una clase representa una abstracción, la esencia de un objeto. Eso es lo que significa la clase, es una atracción, la esencia de un objeto. El enfoque orientado a objetos se basa en 4 principios que constituyen la base de todo desarrollo orientado a objetos. Estos principios son la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad y la herencia. Las características más importantes de cada uno de estos es la siguiente. La abstracción es la esencia de un objeto, donde se capturan sus comportamientos. El encapsulamiento significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad al mismo nivel de abstracción. La modularidad es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. O sea, cada módulo tiene vida propia, digamos así. Polimorfismo los comportamientos diferentes asociados a objetos distintos pueden compartir el mismo nombre. A eso se le llama polimorfismo. Herencia. Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí formando una jerarquía de clasificación. Desarrollo de componentes. Ya sabemos que el conjunto, el todo del software está formado por componentes. Un componente es una parte física del sistema. Cada componente tiene un nombre, el cual puede ser un nombre simple o un nombre de ruta. Tipo de componentes: componentes de despliegue o distribución, componentes de producto de trabajo, componentes de ejecución. Características de los componentes. Las características fundamentales de un componente es la habilidad de definir interfaces, o sea, de comunicarse con el resto de los componentes. Es una unidad ejecutable que puede ser implantada independientemente, puede ser sujeto de composición por terceras personas, es decir, una compañía o un desarrollador puede llegar y tomar el componente y agregarlo a lo que esté haciendo, a otro programa, por ejemplo, a otro software. O sea que haría una composición de componentes. Un componente no tiene estado.
Otra característica es se puede tomar a los componentes de software como una analogía a los componentes electrónicos. Un equipo electrónico tiene sus componentes y cada componente tiene una función, un trabajo y se asocia con los otros componentes. Todos conforman el equipo electrónico. Eso es la idea general de los componentes. En todo trabajo de software, ¿verdad? Hay estándares en el proceso de desarrollo de software, que es nada más y nada menos que el conjunto de reglas que ya han usado otras personas como normas a seguir para que la programación sea más fácil y eficiente para todos. Es el aprendizaje que los equipos o grupos de trabajo ya han puesto en práctica y queda establecido. El estándar internacional que regula el método es ISO 12207. La documentación y artefacto. La documentación se refiere a todo lo concerniente a la documentación del propio desarrollo del software y de la gestión del proyecto. Un artefacto es una pieza de información que es producida o utilizada por procesos. Los artefactos son los elementos tangibles de un proyecto, elementos que el proyecto produce o mientras se trabaja en busca del producto final. Un artefacto es como un software no terminado, precisamente que le faltan algunos detalles. Metodologías empleadas. Hay muchas metodologías empleadas y cada persona desarrollador puede tener su propia metodología, pero hay metodologías ya comprobadas como por ejemplo el proceso unificado de desarrollo. Es un marco de trabajo que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. Es una metodología o modelo de trabajo el cual se puede adaptar a procesos de producción particulares. Fases de desarrollo. Hay 4 fases de desarrollo de un producto de software. La fase de inicio, la fase de elaboración, desarrollo y transición. El inicio define y acuerda el alcance del proyecto con los patrocinadores, identifica los riesgos asociados al proyecto, propone una visión muy general de la arquitectura del software. La fase de elaboración se define la arquitectura base del sistema y se desarrollará en esta fase la arquitectura base del sistema. Fase de desarrollo. El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema. Para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. Y la fase de transición es el proceso de asegurar que el software está disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios, promover el soporte técnico necesario. En este proceso se deben verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto. Otro punto, son las disciplinas, que son, por ejemplo, modelos de negocio, los requerimientos, análisis y diseño. Generalmente se refieren al modelo de negocio en la presentación del proyecto en sí, los requerimientos, especificaciones de requerimientos, lo que se necesita para ejecutar el proyecto. Los análisis, se hacen análisis de casos de uso de trazo grueso, trazo fino, prototipo de pantalla, documentación. Y el diseño, pues en el diseño se define la arquitectura del software. Lo más importante, vamos a hacer unas conclusiones con respecto a todo lo que hemos hablado. El enfoque orientado a objetos es un paradigma, ejemplo o modelo de programación. Por lo tanto, es importante en el proceso de desarrollo del software. En todo proceso productivo siempre se busca un modelo de producción que sea eficiente, rápido y efectivo por cuestiones de producción y economía. Por lo tanto, el proceso de desarrollo del software no escapa de esta situación. He aquí la importancia de los fundamentos del enfoque orientado a objetos y de su dominio por parte de quienes aspiramos a ser profesionales del área informática.
El enfoque de programación orientada a objetos tiene sus conceptos claves y particulares, los cuales necesitan de una fina abstracción, pero que son básicos para hacer entender a la máquina las instrucciones para lograr hacer el proceso de producción más ágil, productivo y agradable. Entonces hablamos de objetos con propiedades, comportamientos e identidad. Los objetos forman clases con características comunes en estructura y comportamiento. Un objeto es una entidad concreta, mientras una clase representa una abstracción, la esencia de un objeto, como ya antes habíamos hablado. El enfoque orientado a objetos se basa en 4 principios que constituyen la base de todo desarrollo orientado a objetos. Estos principios son la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad, polimorfismo y la herencia. El enfoque orientado a objetos se fundamenta en la construcción de componentes de un todo, donde los componentes tienen sus propias características y funciones, pero que al fusionarse componen el todo, el software, el producto, el cuerpo, que representa el resultado buscado por el programador. Todo esto bajo la cobertura de estándares internacionales establecidos por la ISO 12207, donde se aplican técnicas de gestión de proyectos. La documentación es una parte importante del desarrollo porque permite al usuario, que es el cliente final, poder aplicar y sacar el máximo provecho al software elaborado. Mientras todo esto sucede, el producto final, por decir algo, obtenemos un artefacto, una pieza de información que es producida o utilizada por el proceso de producción, siendo elementos tangibles que el proyecto produce o usa mientras se trabaja en busca del proyecto final. En base a todo lo anterior, se establece una metodología o proceso unificado que es un marco de trabajo extensible. Se puede extender, se puede modificar, que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos con su fase de desarrollo, que es el inicio, la elaboración, desarrollo y transición. Y finalizando con las disciplinas o fases administrativas, modelo de negocio, requerimientos, análisis y diseño. Finalmente, el dominio de todo este conocimiento es relevante y de sumo interés por parte de los futuros desarrolladores de software y de nuestra formación como futuros profesionales de la ingeniería del software. Gracias por su atención.